El Señor viene. Déjeme decirle que si usted no cree el mensaje, dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, que muchos hombres perversos se levantaron y dijeron: ¿dónde está su advenimiento? He aquí todas las cosas, dice, permanecen iguales como desde el día de la creación. ¿Dónde está que va a venir? ¿Usted no se ha desesperado ya? No viene cada domingo, no viene cada miércoles, no ha escuchado un mensaje para acá, mensaje para allá, y sigue igual y dice: ¿dónde está el Señor? E incluso ahorita ya sabe a dónde se va a ir, e incluso ya sabe si mañana no va a venir. Digo, ¿verdad? Esto es todo depende de Dios, haciendo usted y yo planes. Decía nuestro hermano ahorita, ya sabe que va a llegar tarde. ¿Qué tan bien se está preparando para la venida del Señor? Note nuevamente, Dios le está dando la oportunidad de que nos preparemos, porque Él dijo que habría de venir. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Debemos de creer el mensaje, ¿no creen? Dios no es hombre para mentir. Y si Él dijo que va a venir, usted lee allí en Hebreos capítulo 9 y el versículo 28. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar, note esto, es la clave, a los que le esperan. A los que le esperan. ¿Está esperando usted a Cristo? Él está diciendo que va a venir. ¿Cuántos quieren que la campaña se acabe a medianoche? Es más, que pase hasta la medianoche si es posible. ¿Cuántos quieren? No levanten la mano, no piense usted. Diga: no, hermano, no, ¿verdad? No estamos listos todavía. ¿Sabía usted que la iglesia del primer siglo fue lo que los motivó a ser fieles a Dios? Que el Señor venía. Tenían un saludo en la iglesia del primer siglo: Maranata era lo que se saludaba. El Señor viene. Y eso los motivaba incluso a vender sus propias propiedades. ¿Y usted y yo? No, bien, gracias, ¿verdad? Lo mío, lo suyo, lo suyo. La iglesia del primer siglo, usted lee desde el principio, Hechos capítulo 2, versículo 42, versículo 46, nos dice que perseveraban juntos, unánimes. ¿Por qué? Porque el Señor venía. Dijo un hermano: quisiera que el Señor viniera en domingo y especialmente el día de la mañana, porque en la tarde ya no regresaba. Hermanos, pónganse a pensar en esto. Es serio. El Señor viene y usted quiere que venga cuando usted quiere. Pero cuando leemos en Mateo capítulo 24 y el versículo 36, pero del día y de la hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Y por eso en el versículo 42 dice: velad, porque no sabéis en la hora que vuestro Señor ha de venir. Note esto. Usted se ríe, pero si el Señor viene y no está listo, ríese. Ríese ahora, porque allá va a llorar. Va a llorar y no va a haber tiempo de arrepentimiento. El mensaje ha sido dado. El Señor viene. El Señor viene. ¿Se está preparando? La segunda interrogativa que miramos allí en este pasaje, mis hermanos, es el cómo los discípulos empezaron a preparar. Miramos por qué, porque se les dijo que el Señor venía, pero luego miramos el cómo ellos empezaron a preparar, porque se les dijo de la manera que lo habéis visto ir, ha de venir. Ellos estaban puestos con los ojos ¿a dónde? Al cielo. Estaban con los ojos puestos en el Señor, de manera que cuando se acercan estos dos ángeles y les dicen: hey, lo que tú ves, lo vas a volver a ver. ¿Qué es lo que ellos hacen? Se entran a Jerusalén y esperan lo prometido, y luego empiezan a hacer lo que su Señor les encomendó. ¿Por qué? Dice el versículo 41: y los que oyeron el mensaje creyeron en Él y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué? Porque Pedro junto con los 11 se puso en pie y predicó el Evangelio. ¿No fue lo que les dijo el Señor Jesucristo que hiciera? Entonces, mis hermanos, ¿cómo debemos estarnos preparando usted y yo? Ay, hermano, ya va a empezar a hablar lo mismo de todos los domingos, que trabajemos. Se fastidia la hermandad de que se le recuerde estas cosas. Estaba un predicador el cual llegó a esta ciudad, lo habían contratado para que dijera al pueblo de Dios, lo instruyera. Al llegar, hermanos, en el domingo predicó su sermón. Llegó la tarde y predicó el mismo sermón. Llegó el miércoles, predicó el mismo sermón. El siguiente domingo predicó el mismo sermón. Los hermanos llegaron a la conclusión y dijeron: está cansado el hermano, se está moviendo apenas, vamos a darle chance, oportunidad, si no sabe qué es chance.
Miramos que luego después otra vez el siguiente domingo y el siguiente, hasta que ya un hermano dijo, ya hermano, cámbiale de sermón. ¿Qué pasó? Dijo, hermano, no voy a cambiar de sermón hasta que ustedes cambien de actitud. Porque el pueblo quiere oír y oír, oír, pero no hacer nada. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 1, porque a mí no me es fastidio el anunciaros las mismas cosas y para ustedes es seguro. Y es que el pueblo se fastidia de las mismas cosas, pero porque no las hace. No las hace porque cada vez que se predica un mensaje y que yo lo estoy aplicando, me edifica. Por lo menos me siento bien de que estoy haciendo algo bien. Pero cuando no lo estoy haciendo, me mortifica. Ay, ya viene otra vez este hermano con lo mismo. Hermanos, piensen en eso. Estamos para creer el mensaje, y si creemos el mensaje debemos hacer lo que se nos ha encomendado. El principio que encontramos, mis hermanos, déjenme decirle, en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, el Señor le dijo a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado el evangelio en las últimas 24 horas? Y se oyeron los grillos, ¿verdad? Pero eso sí, estamos esperando al Señor. Estamos esperando al Señor y decimos, estamos listos. Los apóstoles, mis hermanos, cuando oyeron lo que los ángeles les acababan de decir, fueron a Jerusalén, esperaron la promesa y de inmediato hicieron lo que Dios les había comentado. Predicaron a Cristo. Luego miramos allí en el capítulo 3, Pedro predicando el mismo sermón en el versículo 19. Arrepentíos y convertíos. Y luego miramos en el capítulo 4 de nuevo, que ahora son ellos amonestados, incluso, ¿verdad?, también amenazados por predicar. En el capítulo 5 nuevamente ellos continuaban, dice que por el templo y por las casas todos los días no cesaban de predicar. Versículo 42. ¿Se imagina? ¿Y usted y yo? Si usted y yo nos vamos a preparar, entonces ¿cómo debemos prepararnos? Predicando el evangelio. Pero ¿saben qué es triste? Que si ahorita, ¿a cuántos de nosotros alguien nos pregunta, a ver hermano, predíqueme el evangelio? ¿Cuántos estaríamos aptos para predicarlo? Pero ya somos cristianos. Me tomé un tiempo para hacer una encuesta entre la iglesia del Señor, a ver quiénes sabían lo que habían obedecido, y déjeme decirle que es algo triste y devastador. El mirar de aquellos que dicen serse cristianos y no saben predicar el evangelio. No saben lo que es el evangelio. Si no saben lo que es el evangelio, ¿cómo lo van a predicar? Lo triste de eso y lo crítico es que si no saben lo que es, entonces ¿qué obedecieron? ¿Qué obedecieron? Decía un hermano que para que el mundo sea convertido, aquel que ha sido evangelizado necesita tornarse en un evangelista. Usted y yo debemos estar siendo unos evangelistas. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es miembro de la iglesia de Cristo? El Señor le ha dado la encomienda, ir y predicar el evangelio. ¿Lo está haciendo? Hablamos de deporte, hablamos de telenovelas, hablamos de películas, hablamos de las grandes revistas que leemos, pero nunca hablamos de Cristo. No sabemos cómo entablar una conversación acerca del Salvador del mundo. Es triste, ¿no creen? Pero estamos listos que el Señor venga. Bueno, aquellos que según estamos listos, ¿verdad? Porque los otros dicen, no, todavía no, todavía no. ¿Cómo debemos prepararnos? Prediquemos el evangelio. ¿Cómo debemos prepararnos, mis hermanos? Recuerde, ellos no solamente predicaron el evangelio, pero hermanos, cumplieron, o en ellos se cumplió lo que el Señor oró por ellos en Juan capítulo 17. Guárdalos del mundo. Pero ahora la iglesia se está olvidando de esa oración. Ahora la iglesia, mis hermanos, quiere tener comunión con el mundo. Tristemente ahora la iglesia quiere ser igual que los bautistas, que los pentecosteses, que todas aquellas denominaciones, e incluso ser como ellos. Y usted y yo, ¿sabe qué? Debemos de estarnos preparando en santidad. La palabra santidad consiste, mis hermanos, en el ser separados. Es lo que santo quiere decir, separado con propósito. Note esto, de la palabra griega agio, separado. Usted y yo debemos ser santos. Recuerde, 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 11 nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en la sangre de Cristo. Note esto.
Entonces, si ya hemos sido santificados, ¿qué queremos hacer todavía con las cosas del mundo? ¿Qué estamos haciendo? Pasamos más tiempo, invertimos más tiempo en el mundo que lo que invertimos para el servicio del Señor. Pasamos más tiempo, mis hermanos, en nuestras recreaciones que en el servicio del Señor. Déjenme decirle que la iglesia está en una condición crítica porque aún las actividades que se están efectuando en ella misma, el enfoque está en la diversión. Está en la diversión. Está en la diversión. Y todo porque estos líderes de la iglesia del Señor han dejado nuevamente infiltrar sus mentes con la sociedad. Al joven, denle lo que pide para que no se vaya de Cristo. Entreténgalo. Tráigale a un predicador dinámico, a aquel que le hable y se identifique con él, que le haga chistes y todo. ¿Y qué es lo que se está olvidando? Lo está guiando otra vez al mundo, pero lo están trayendo a la iglesia. A la iglesia, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo. Ahora la iglesia, mis hermanos, está haciendo lo que el pueblo de Israel hizo cuando cambió de rey. Primero de Samuel, capítulo 8 y el capítulo 5 y el versículo 8. Note eso, ellos pidieron rey para ser como las demás naciones. Ahora nosotros, la iglesia, mis hermanos, recuerde, dijo el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18: salid del medio de ellos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré como hijos, y yo seré a vosotros Dios. Y luego el capítulo 7 y el versículo 1 dice el apóstol Pablo nuevamente: hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué? ¡Hey! Limpiémonos de toda contaminación. Subraya ahí en su Biblia, pero miro, ¿verdad?, que todos no tienen Biblia. Subraya ahí en su Biblia, allí, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora ya no hay temor de Dios. Ya no hay temor de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo se está infiltrando en ella. Ahora las predicaciones tienen que ser relacionadas con algo de cómico para que el pueblo se divierta. En una ocasión, mis hermanos, tristemente, en una ocasión, escuchaba predicar a este hermano, a jóvenes, y todo lo que hizo fue divertirlos. Fue un show. Estoy hablando de la santidad todavía. Recuerde, la santidad consiste en el ser separados, diferentes a lo que está sucediendo en el mundo. Pero ahora, con tal de que ganemos a los jóvenes, que no se nos vayan porque se nos están yendo, estamos dejando entrar al mundo y pensamos que porque tenemos el mundo con el título de cristiano, ya está bien, y no está bien. Se la pasó jugando. El problema es, mis hermanos, ¿qué tanto tiempo pasamos invirtiendo en las escrituras? Tito capítulo 2 y el versículo 7, cuando Pablo le dice a este joven evangelista: presentándote tú como ejemplo, dice, en todo, en amor y en buenas obras, mostrando seriedad en la predicación, en la enseñanza, porque el tiempo que usamos usted y yo para la predicación debe de ser para instrucción del pueblo, no para divertirlos. Le decía yo a los jóvenes: ¿quieren divertirse? Váyanse al circo. ¿Quieren mirar un buen show? Váyanse al cine. Aquí vinieron a adorar a Dios. Pero nuestros hermanos, nuestros padres, yo ya no estoy joven, los padres le decimos a los jóvenes: vayan y diviértanse. Y la diversión está ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Por qué? Porque también en la iglesia los adultos se tienen que divertir, ¿no? Somos separados, hermanos. ¿De qué manera nos estamos preparando entonces? ¿Cómo debemos prepararnos? Predicando el evangelio, pero también guardándonos del mundo. El autor a los Hebreos le dice, mis hermanos, allá en el capítulo 12, el versículo 1 y versículo 2: así también nosotros, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado, dice. Note, todo aquello que nos asedia, que nos detiene, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego, ojo, imitando a alguien, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿A quién está mirando usted? O sea, al que entra tarde, al que se está durmiendo, al que está jugando con el niño. Y eso sí, hermano, llámele la atención. Y usted mismo ya ha perdido el propósito del por qué se reúne. Este es el tiempo de adoración. Ahora, no nomás como iglesia debemos guardar la santidad cuando usted está en el mundo.
El apóstol Pedro dice, mis hermanos, cuando leemos allá en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 3 y 4. En el versículo 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles.